La mañana comenzó con la misma calma que todos los días. El sol apenas asomaba sobre las colinas, cubriendo los campos con un velo dorado. Me desperté al escuchar los primeros relinchos de mi caballo, un sonido que siempre me llenaba de paz. Bajé de la cama, sintiendo el fresco del suelo bajo mis pies, y me vestí rápidamente con mi habitual ropa de trabajo, jeans gastados y una camiseta de algodón. Mi rutina siempre era la misma. Después de preparar el desayuno para mi esposo, salí al establo a pasar unos minutos con mi caballo antes de que el día comenzara realmente. Sin embargo, algo era diferente esa mañana. Al acercarme al establo, noté que la puerta estaba entreabierta. Mi corazón dio un vuelco. La cuerda que solía asegurar la entrada colgaba floja y el interior estaba vacío. El pesebre, que siempre estaba ocupado por la imponente figura de mi caballo, ahora estaba desierto. Mi primer pensamiento fue que alguien lo había robado, pero descarté esa idea rápidamente. Aquí, en nuestro pequeño pueblo, todos se conocían, y un acto así era impensable. Corrí hacia el campo, llamándolo desesperadamente. Su nombre resonaba en el aire, pero no había respuesta, solo el eco de mi propia voz. Mi corazón latía con fuerza, y la ansiedad crecía con cada paso que daba. ¿Y si se había alejado demasiado? ¿Y si había caído en algún lugar del bosque? La idea de perderlo era insoportable. No era solo un animal, era mi refugio, mi confidente. Había pasado incontables horas hablándole de mis pensamientos, mis frustraciones, mis sueños olvidados. Él me escuchaba, siempre con esa mirada tranquila, como si entendiera cada palabra. Finalmente, lo vi. Estaba cerca del río, pastando tranquilamente entre la hierba alta. Una mezcla de alivio y enojo recorrió mi cuerpo. Quise correr hacia él, pero mis piernas se sentían pesadas. Fue entonces cuando noté otra figura en la distancia. Era mi vecino. Su presencia me tomó por sorpresa. Llevaba su habitual sombrero de ala ancha y caminaba con esa actitud despreocupada que siempre parecía tener. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con una sonrisa, como si todo esto fuera parte de un día cualquiera. Asentí, aún sin aliento. Juntos, con paciencia y cuidado, logramos acercarnos al caballo. Él parecía tranquilo, como si no entendiera el caos que había causado. Mi vecino tomó la cuerda con firmeza, y en un movimiento seguro, ajustó la rienda alrededor del cuello del animal. «Es un espíritu libre, ¿verdad?», comentó mientras lo guiábamos de vuelta al establo. Sus palabras me hicieron pensar. Sí, mi caballo siempre había sido rebelde, pero tal vez era algo más. Tal vez era un reflejo de algo dentro de mí, algo que también ansiaba escapar. De regreso en el establo, me quedé más tiempo de lo habitual acariciándolo. Mis manos recorrían su suave pelaje, y mi mente no podía dejar de volver al momento en que las manos de mi vecino rozaron las mías. Fue un contacto breve, insignificante, pero aún podía sentir el calor en mi piel. Intenté alejar esos pensamientos, concentrándome en las tareas del día, pero algo en mí ya sabía que ese encuentro había marcado el inicio de algo nuevo. Cuando regresé a casa, mi esposo estaba sentado en la mesa, leyendo el periódico como siempre. Me miró de reojo y sonrió. ¿Todo bien? ¿Te ves cansada? Sí, solo fue una mañana agitada, respondí, tratando de sonar casual. Pero por dentro, mis pensamientos seguían enredados, y una inquietud desconocida comenzaba a instalarse en mi interior. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché los suaves sonidos del viento y los lejanos relinchos de mi caballo. Cerré los ojos, pero en mi mente seguía viendo la sonrisa de mi vecino y la forma en que había sujetado la cuerda con tanta naturalidad. Algo había cambiado, y aunque no sabía exactamente qué era, no podía ignorarlo. La mañana siguiente fue tan hermosa como cualquier otra. El cielo estaba despejado, y el aroma de la hierba fresca se extendía por los campos. Después de asegurarme de que mi caballo estuviera bien sujeto, me monté en él y salí al sendero que recorría el bosque cercano. Era mi momento de libertad, una forma de escapar de la rutina diaria. Sentía el viento acariciando mi rostro mientras avanzábamos. Sin embargo, la calma de aquel paseo se vio interrumpida por un encuentro inesperado. Justo al doblar una curva del camino, lo vi. Él estaba ahí, apoyado contra un árbol, con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila en el rostro. Parecía que me estaba esperando, aunque tal vez era solo una coincidencia. «No esperaba encontrarte tan temprano», dijo con esa voz pausada que parecía esconder 1.000.000 de pensamientos. «Ni yo», respondí, intentando ocultar mi sorpresa y, quizás, algo más. Él se acercó y, sin pedir permiso, comenzó a caminar junto a mi caballo. Era extraño, pero no incómodo. Hubo unos minutos de silencio en los que solo se escuchaban los pasos del animal y las ramas crujir bajo nuestros pies. «Este lugar es un refugio»,
comentó de repente, rompiendo el silencio. Aquí uno puede olvidar todo, ¿no crees? Lo miré de reojo, notando la serenidad en su expresión. Había algo en su manera de hablar que me hacía sentir vulnerable, como si pudiera ver a través de mí. Sí, respondí casi en un susurro. Aquí nadie me busca ni me pide nada. Solo estoy yo y él. Acaricié suavemente el cuello de mi caballo, como recordándome a mí misma porque estaba ahí. Pero, en ese momento, me di cuenta de que él también estaba buscando algo. ¿Tú también vienes aquí para olvidar? Pregunté, más por curiosidad que por empatía. No para olvidar, sino para recordar quién soy, contestó con una sonrisa leve. La vida puede ser muy ruidosa a veces. Sus palabras me dejaron pensando. ¿Acaso yo también había olvidado quién era? ¿Cuándo había comenzado a sentirme atrapada en una rutina de la que no podía escapar? Continuamos caminando hasta llegar a un claro donde el sol caía en cascada sobre las piedras y las flores silvestres. Me bajé del caballo y solté las riendas, dejando que él caminara libremente. Mi vecino hizo lo mismo, se sentó en una roca cercana y me miró con ojos que parecían invitarme a hablar. Siempre pensé que la vida en el campo sería perfecta, dije finalmente, rompiendo el silencio. Tranquila, sin complicaciones. Lo es, pero también puede ser una jaula, dijo él, bajando la vista y recogiendo una pequeña flor. A veces necesitamos recordarnos que somos más que nuestra rutina. Sentí un nudo en la garganta al escuchar eso. Tenía razón. Siempre había querido esa tranquilidad, pero ahora que la tenía, me sentía vacía. El viento soplaba suave, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Él se levantó y se acercó a mí, con una calma que me desarmaba. No tienes que decirme nada, susurró. Pero si alguna vez necesitas compañía, aquí estaré. Nuestros ojos se encontraron, y por un segundo, el aire se volvió espeso. Sentí la piel erizarse bajo el peso de su mirada. No hubo palabras, pero tampoco fueron necesarias. Antes de que el momento se alargara demasiado, me giré y llamé a mi caballo. Él vino enseguida, como si supiera que necesitaba escapar de algo que me asustaba y me atraía al mismo tiempo. Monté con rapidez, y mientras me alejaba, pude escuchar sus pasos retrocediendo hacia el bosque. Una parte de mí quiso mirar atrás, pero no lo hice. No podía permitirme abrir una puerta que, una vez abierta, nunca se cerraría del todo. Cuando regresé al establo, acaricié nuevamente a mi caballo, buscando en su mirada la tranquilidad que había perdido. Pero lo único que vi fue mi propio reflejo, una mujer confundida, atrapada entre el deseo de libertad y el miedo a perderlo todo. Cuando entré en la casa, el sonido familiar de los cubiertos y la cafetera me devolvió a la rutina de siempre. Mi esposo estaba en la mesa, concentrado en el periódico, como todas las mañanas. Sus manos, ásperas de tanto trabajo, sujetaban la taza de café con tranquilidad. No levantó la vista de inmediato al escuchar mis pasos. ¿Volviste pronto?, preguntó al fin, mientras doblaba una página sin demasiado interés. Sí, solo fue un paseo corto, respondí, esforzándome por sonar natural mientras dejaba mi sombrero sobre el perchero y me frotaba las manos para calmar el temblor. Me acerqué y besé su mejilla con suavidad. Él sonrió, pero sus ojos seguían puestos en las noticias. Fue un gesto mecánico, casi automático, pero en su simpleza había algo reconfortante. Y al mismo tiempo, algo se quebró dentro de mí al comparar esa calma con el torbellino que había sentido unos minutos antes en el bosque. Mientras preparaba la mesa para el almuerzo, mis pensamientos regresaban una y otra vez al claro en el bosque, al crujir de las ramas bajo sus pasos, al calor en su voz y al brillo contenido en sus ojos. Intenté concentrarme en la cotidianidad, lavar los platos, ordenar la cocina, doblar las servilletas. Pero nada de eso era suficiente para apagar la sensación que me quemaba por dentro. Cuando mi esposo terminó su desayuno, se levantó y me abrazó por la cintura, como hacía siempre. Su abrazo era cálido, pero no provocaba en mí más que un leve escalofrío de incomodidad. No por él, sino por mí. Yo era la que había cambiado, la que sentía que algo dentro de mí se estaba separando del suelo firme sobre el que habíamos construido nuestra vida juntos. ¿Estás bien?, preguntó con un tono suave, como si realmente quisiera saberlo, pero sin darse cuenta de que la respuesta no era sencilla. Claro, solo un poco cansada, mentí, forzando una sonrisa y apoyando mi cabeza en su hombro por unos segundos. El aroma de su camisa, mezcla de jabón y pasto fresco, me llevó a los primeros años de nuestro matrimonio. Lo amaba entonces, y aún lo amaba, pero ¿era amor lo que había sentido en el bosque? ¿O era simplemente una llamada desesperada de algo dentro de mí que llevaba demasiado tiempo dormido? La tarde pasó sin mayores sobresaltos. Mientras él trabajaba en el campo, yo volví al establo para limpiar y cepillar a mi caballo.
El simple acto de pasar el cepillo por su lomo me ayudaba a aclarar mis pensamientos, o al menos eso intentaba creer. Tú siempre sabes escuchar, ¿verdad? Le susurré al oído mientras acariciaba su melena. Los ojos oscuros del animal me miraron con esa paciencia infinita que me reconfortaba. Hablé con él como siempre lo hacía, pero esa vez mis palabras estaban teñidas de una extraña melancolía. No debería sentirme así, pero tampoco puedo evitarlo. La brisa del atardecer entraba por la puerta entreabierta del establo, trayendo consigo el sonido de los pájaros y el lejano eco de pasos en el camino. Mi corazón dio un vuelco al pensar que podría ser él, acercándose nuevamente. Pero no. La silueta que apareció en la distancia era la de mi esposo, caminando de regreso tras un largo día de trabajo. Voy a salir por un momento, dije en voz alta antes de que llegara al portón. No esperé su respuesta y me apresuré hacia la colina que daba al claro. Necesitaba un momento sola, un respiro lejos de todo. Al llegar a la cima, me senté en la hierba y cerré los ojos, dejando que el sol acariciara mi rostro. Pero incluso ahí, sola en la inmensidad del campo, la imagen de mi vecino seguía apareciendo en mi mente. Recordaba su forma de mirar, como si supiera exactamente lo que me estaba pasando sin que yo tuviera que decir una sola palabra. El cielo comenzó a teñirse de naranja y rosa, anunciando el final del día. Me levanté lentamente y regresé al establo, donde mi esposo ya estaba guardando las herramientas y cerrando la puerta del corral. «Ven, es hora de cenar», dijo con una sonrisa, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Asentí y lo seguí de vuelta a casa. Pero mientras caminaba junto a él, una parte de mí sabía que no todo volvería a ser como antes. Algo había despertado, algo que ni el viento ni la rutina podrían apagar. El cielo comenzó a oscurecerse antes de lo habitual aquella tarde. Nubes grises avanzaban desde el horizonte, y el aire olía a tierra mojada incluso antes de que cayera la primera gota. Me encontraba en el establo, terminando de acomodar las riendas y los montones de heno. Mi caballo, inquieto, golpeaba el suelo con las patas, como si también sintiera la inminencia de la tormenta. «Tranquilo», susurré mientras acariciaba su cuello. «Todo estará bien». El primer trueno resonó con fuerza, y en pocos minutos el cielo se abrió en una lluvia torrencial. Cerré la puerta del establo, pero el sonido de la lluvia golpeando el techo metálico era ensordecedor. Fue entonces cuando escuché pasos rápidos y un golpe suave en la puerta. La abrí sin pensar y allí estaba él, empapado, con el cabello pegado a la frente y una sonrisa divertida en los labios. «Parece que el clima no nos dio tregua», dijo mientras se pasaba la mano por el pelo, escurriendo el agua. Sentí un leve calor en mi pecho, a pesar del frío que traía la tormenta. «Entra, o te vas a enfermar», le dije, haciendo un gesto hacia el interior. Cerré la puerta detrás de él, y el silencio cayó de golpe, solo interrumpido por la lluvia y el repiqueteo del viento contra las paredes del establo. El espacio era pequeño, y su presencia parecía llenar cada rincón. Se quitó la chaqueta empapada y la colgó en un clavo de la pared. El aroma a tierra húmeda y lluvia llenó el lugar, mezclándose con el olor del heno y los caballos. Mi corazón latía con una fuerza que me resultaba casi dolorosa. «Gracias por dejarme pasar», dijo mientras se frotaba las manos para calentarse. No esperaba que la tormenta fuera tan fuerte. «Aquí no perdona», respondí, tratando de mantener mi voz neutral mientras me ocupaba de ajustar la manta sobre mi caballo. Por unos minutos, ninguno de los dos dijo nada. El silencio no era incómodo, pero estaba cargado de algo más, algo que me hacía sentir vulnerable y expuesta. Finalmente, rompió el silencio. «Siempre me he preguntado cómo es vivir aquí todo el tiempo, rodeada de tanta paz y tanto silencio». Su comentario me tomó por sorpresa. Me giré para mirarlo y vi sus ojos, oscuros y serenos, observándome con atención. «Es más fácil de lo que parece, hasta que el silencio se vuelve demasiado fuerte», respondí sin pensar. «Entiendo», murmuró, y por un instante, sus ojos parecieron reflejar la misma soledad que sentía yo. Un rayo iluminó el establo, y por un segundo pude ver la expresión en su rostro con claridad. Había algo triste en su mirada, como si también estuviera buscando algo que había perdido hace mucho tiempo. Él dio un paso hacia adelante, y mi respiración se volvió más rápida. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de curiosidad y anhelo. «A veces pienso que», empezó a decir, pero se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Yo bajé la mirada, sintiéndome al borde de algo que no entendía del todo. Mis manos seguían acariciando el lomo de mi caballo, buscando consuelo en su calor. «Dime», susurré, apenas consciente de que las palabras habían salido de mi boca. «Que algunas puertas, una vez abiertas, ya no se pueden cerrar», contestó con voz grave.
Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia o el frío. Él estaba tan cerca que podía ver las gotas de agua aún resbalando por su cuello. El tiempo pareció detenerse. El sonido de la lluvia se volvió un eco lejano, y el calor de su presencia era lo único que percibía. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un instante, todo lo que me retenía desapareció. Estábamos demasiado cerca, y cada centímetro que nos separaba parecía arder. Pero antes de que pudiera hacer o decir algo, él retrocedió, rompiendo el momento con un suspiro. «No quiero complicarte la vida», murmuró, mirando hacia la puerta como si buscara una salida. Yo respiré hondo, tratando de recuperar el control. «La vida ya es complicada», respondí, sorprendida de la firmeza en mi voz. Nos quedamos así, en medio de ese pequeño espacio, sabiendo que habíamos cruzado un límite invisible. Afuera, la tormenta seguía, pero dentro de mí había comenzado una más fuerte. Al día siguiente, el cielo se despejaba poco a poco, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. La tierra todavía estaba húmeda, y el aroma fresco de la hierba mojada invadía el aire. Decidí sacar a mi caballo al campo para que estirara las patas después de la lluvia. Necesitaba respirar también, alejarme del nudo de emociones que llevaba en el pecho. Monté lentamente y lo dejé caminar a su propio ritmo. La brisa soplaba suave, y el paisaje brillaba bajo el sol. Sin embargo, no podía disfrutarlo del todo. Cada sonido de las ramas y del viento me hacía pensar en él, en lo que había pasado, o en lo que casi había pasado, en el establo. No tardé en llegar al borde del pastizal, donde los campos parecían extenderse hasta el horizonte. Detuve el caballo y me quedé allí, escuchando el sonido del mundo a mi alrededor, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas. Entonces, escuché pasos detrás de mí. Me giré despacio, y ahí estaba él. Parecía tan sorprendido como yo de vernos otra vez. «No esperaba encontrarte aquí», dijo, metiendo las manos en los bolsillos, como si intentara parecer casual. «Este es mi lugar favorito», respondí, sin bajar la guardia pero tampoco ocultando la verdad. Él asintió y se acercó, quedándose a unos pasos de distancia. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Solo el viento llenaba el vacío entre nosotros. «A veces pienso que el destino nos juega malas pasadas», comentó él, mirando el horizonte con expresión pensativa. «O tal vez solo somos nosotros quienes las buscamos». La intensidad de sus palabras atravesó mi coraza. No supe qué decir, pero sentí la urgencia de acercarme, de entender qué había detrás de esa mirada que parecía esconder tantas historias no contadas. «Quizás», susurré, «solo queremos sentir algo diferente, algo que nos recuerde que estamos vivos». Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante, todo lo demás dejó de importar. Solté las riendas de mi caballo, dejándolo libre para que pastara cerca de nosotros. Mis pies tocaron el suelo, y él dio un paso hacia adelante, acortando la distancia que quedaba entre nosotros. El sol comenzaba a descender, tiñendo todo de un dorado intenso. La luz se reflejaba en sus ojos, y sentí como si el mundo entero se hubiese detenido. Mi respiración era lenta, pero cada latido en mi pecho resonaba como un tambor. «No debería estar aquí», murmuré, aunque mi voz no tenía convicción alguna. «Pero estás», respondió él, con una mezcla de ternura y resignación. Sus palabras fueron suficientes para desarmarme. No hubo más dudas ni explicaciones. Sus manos buscaron las mías, y sus dedos se entrelazaron con los míos con una naturalidad que me dejó sin aliento. Me miró con una expresión tan sincera que casi dolía. Nos acercamos más, y nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia. La calidez de su aliento chocó contra mi piel, y cerré los ojos por un segundo. Entonces, sentí sus labios rozar los míos con suavidad. No fue un beso desesperado ni impulsivo, sino una confesión silenciosa de todo aquello que no nos habíamos atrevido a decir. El instante se alargó, y por un momento, me sentí completamente libre. El peso de mis preocupaciones desapareció, y solo existíamos él y yo, bajo el cielo abierto. Sin embargo, un sonido familiar rompió el momento. El relincho de mi caballo, como si nos estuviera llamando a la realidad. Abrí los ojos y retrocedí un paso, aún con la sensación del calor de sus labios en los míos. Mi vecino me miró con una mezcla de tristeza y aceptación. «Lo siento», murmuré, aunque no estaba segura de que lamentaba realmente. «No tienes que disculparte por lo que sientes», respondió con calma. «A veces, solo hay que seguir adelante». Me quedé inmóvil mientras él se daba la vuelta y comenzaba a caminar hacia el camino que llevaba de vuelta al pueblo. Lo vi alejarse, con el corazón dividido entre la razón y el deseo. Mi caballo se acercó y me dio un leve empujón con su cabeza, como si intentara consolarme. Sonreí levemente y acaricié su hocico.
Tú siempre sabes cómo volver a la realidad, ¿verdad? Le susurré, con un tono de cariño y melancolía. Subí al caballo y emprendí el camino de regreso. La luz del atardecer iluminaba el camino, y aunque el paisaje era hermoso, dentro de mí el cielo se sentía nublado. Hoy decidí recordar mi juventud y volver a un pasatiempo que siempre había amado, montar a caballo. Desde niña, las llanuras y los senderos eran mi refugio, un lugar donde los problemas desaparecían al compás de los cascos golpeando la tierra. Pero los años pasaron, y la rutina de la vida familiar dejó esa pasión en el olvido. Hasta ahora. Apenas coloqué la silla sobre el lomo de mi caballo, sentí una emoción familiar. El cuero del asiento era suave bajo mis manos, y el olor del establo me trajo recuerdos de días más simples. Me subí al caballo con la misma destreza que tenía de joven. Al principio, sus movimientos fueron lentos, como si él también se adaptara a ese inesperado regreso. Pero bastó con una leve presión de mis piernas para que galopara con fuerza por el campo abierto. El viento golpeaba mi rostro, despeinándome, y con cada tranco sentía como el mundo se desvanecía a mi alrededor. Todo lo que existía era el sonido de los cascos, mi respiración agitada y la inmensa sensación de libertad. Durante casi una hora repetí el mismo recorrido, dando vueltas una y otra vez por el prado, contando mentalmente hasta 20. Al completar la última vuelta, sentí como mis músculos ardían y un leve temblor recorría mi cuerpo. Pero no era agotamiento, era un recordatorio de que aún estaba viva. Apreté las riendas y reduje el paso. Sonreí, casi sin darme cuenta, recordando cuánto tiempo había pasado desde que experimenté un subidón de adrenalina así. Era extraño pensar que algo tan simple como un paseo pudiera devolverme una parte de mí que creía perdida. Mientras acariciaba el cuello de mi caballo y escuchaba su respiración rítmica, no pude evitar compararlo con mi vida. En casa, cada día era igual al anterior. Sabía lo que iba a pasar desde el amanecer hasta la última luz del día. Pero aquí, en el campo, montada sobre mi compañero de toda la vida, no había certezas, solo la emoción del momento. Gracias, susurré, como si mi caballo pudiera entenderme. Gracias por recordarme quién soy. Sin embargo, esa sensación de júbilo pronto comenzó a ser reemplazada por un pensamiento persistente. Recordé la forma en que él, mi vecino, me había mirado la última vez, con esa mezcla de tristeza y comprensión. Algo en su mirada había despertado algo profundo en mí, algo que ni siquiera la velocidad del galope podía silenciar. Me dejé caer sobre el lomo del caballo, mirando el cielo. Era de un azul intenso, sin una sola nube, y el sol comenzaba a bajar lentamente hacia el horizonte. Pero en lugar de sentirme serena, sentí un nudo en la garganta. La pregunta inevitable se repetía en mi mente: ¿qué había cambiado en mí para que un simple paseo me recordara lo que había olvidado durante años? La respuesta era dolorosamente clara. No era solo el campo, ni la brisa, ni los recuerdos de mi juventud. Era él. Me incorporé y miré el horizonte. Desde lo alto del cerro, podía ver los tejados de las casas del pueblo. Entre ellas, la suya. Sentí un tirón en el pecho, una mezcla de deseo y miedo. Era absurdo, lo sabía. Había tenido una vida buena, un matrimonio estable, y sin embargo, en ese instante, todo me parecía demasiado ordenado, demasiado seguro. No deberías pensar así, me dije a mí misma en voz baja. Pero no pude evitarlo. Regresé al establo lentamente, disfrutando del camino de vuelta como si no quisiera que terminara. Al desmontar, noté que mis piernas temblaban un poco, pero no por el esfuerzo, sino por la adrenalina que aún corría por mis venas. Mi caballo relinchó suavemente, como si intentara decirme que todo estaría bien. Ojalá fuera así de fácil, respondí mientras le acariciaba la crin. Cerré la puerta del establo y me dirigí de vuelta a la casa. Al abrir la puerta, mi esposo estaba ahí, limpiándose las manos con un trapo de cocina. Me recibió con una sonrisa sencilla, ajeno al torbellino que llevaba por dentro. «Pareces más contenta hoy», comentó mientras me miraba con curiosidad. «¿Qué tal estuvo el paseo?» «Perfecto, justo lo que necesitaba», contesté, esforzándome por sonar ligera. Él me besó en la frente y volvió a lo suyo, pero yo me quedé un momento en la entrada, mirando el campo que comenzaba a teñirse de sombras. Hoy recordé lo que era sentirse viva. Pero también supe que esa sensación traía consigo un precio. Esa noche, el silencio en la casa era más pesado de lo habitual. Solo se escuchaba el crujir de la madera al dilatarse con el cambio de temperatura y el suave susurro del viento afuera. Me senté junto a la ventana, observando cómo el último resplandor del sol desaparecía detrás de las colinas. A lo lejos, el establo estaba casi en penumbra, pero sabía que mi caballo estaba allí, tranquilo, como siempre. Solo él conocía todos mis secretos. No pude evitar pensar en cómo me había sentido esa tarde.
La libertad al montar, el aire fresco llenándome los pulmones, y, al mismo tiempo, la imagen de él seguía persiguiéndome. Su mirada, sus palabras, ese roce fugaz pero inolvidable. Decidí salir de la casa. Necesitaba caminar, despejarme y encontrar respuestas a las preguntas que me asfixiaban. La brisa nocturna me envolvió, y mis pasos, casi por instinto, me llevaron al establo. Allí, entre el heno y la madera envejecida, siempre había algo reconfortante. Solo tú entiendes, ¿verdad? Le dije a mi caballo mientras le acariciaba el hocico. Sus ojos oscuros me devolvieron una calma momentánea, pero mi mente seguía llena de incertidumbre. De pronto, escuché un crujido en la puerta. Me giré rápidamente y lo vi. Él estaba ahí, en la penumbra, con la luz de la luna perfilando sus rasgos. Mi corazón dio un vuelco. No quería asustarte, dijo en voz baja, dando un paso hacia adelante. Pero necesitaba verte. El espacio entre nosotros era apenas un suspiro. Mi caballo se movió levemente, como si percibiera la tensión en el ambiente. No deberías estar aquí, susurré, pero no hubo firmeza en mis palabras. Lo sé, pero tampoco tú deberías sentirte como te sientes, y aún así lo haces. Sus palabras me atravesaron como un rayo. Era cierto. Todo era cierto. Yo no debería estar atrapada entre estos sentimientos, pero lo estaba. ¿Por qué viniste? Pregunté, aunque en el fondo sabía la respuesta. Porque quería despedirme. El peso de esas palabras cayó sobre mí como una roca. Lo miré, tratando de leer algo más en su rostro, alguna señal de que no hablaba en serio. Pero no la había. ¿Te vas? Mi voz se quebró, apenas un susurro. Es lo mejor, para los dos. Mis piernas temblaron, y me apoyé en la madera del establo para no caer. Sentía que la realidad se desmoronaba frente a mí. No, dije sin pensar. No puedes irte. Él dio un paso hacia mí y tomó mis manos. Sus dedos eran cálidos, fuertes, como si intentaran sostenerme cuando yo ya no podía sostenerme sola. No quiero causarte más daño, dijo, con una tristeza que me desgarraba. Tú no me has hecho daño, contesté, sintiendo las lágrimas acumulándose en mis ojos. Tú me devolviste algo que creía perdido. Nos quedamos así, mirándonos, mientras el mundo alrededor se desvanecía. Sus manos aún sostenían las mías, y por un instante, deseé que el tiempo se detuviera. Pero sabía que no podía ser así. Con un último suspiro, él soltó mis manos y retrocedió. Cuídate, y sé feliz, fue lo último que dijo antes de darse la vuelta y caminar hacia la salida. Lo vi alejarse, su figura cada vez más pequeña bajo la luz plateada de la luna. Mi caballo relinchó suavemente, como si entendiera la pérdida que acababa de ocurrir. Me quedé sola en el establo, abrazando la manta que aún colgaba sobre la puerta. Sentí como las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no hice nada para detenerlas. La despedida había sido inevitable, pero el vacío que dejó era más profundo de lo que había imaginado. Salí del establo y me quedé mirando el horizonte. Sabía que con el amanecer volvería a la rutina, al silencio de siempre. Pero esta vez, algo en mí había cambiado para siempre. Miré a mi caballo una última vez y le susurré. Gracias por estar conmigo, siempre. El viento sopló con fuerza, y con él, la sombra de lo que había sido desapareció en la noche.